Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo depende a qué hora quieres aprender francés. Hoy nos vamos a focalizar sobre la segunda parte del pasado compuesto. Hemos visto en una clase anterior los verbos del primer grupo que se acaban con ER al pasado compuesto. Por ejemplo, j'ai mangé. Hoy vamos a complicar las cosas. Vamos a focalizarnos sobre los verbos que se acaban con IR y RE, es decir, todos los demás. Vamos a aprovechar esa lección para hablar de verbos muy importantes y también los verbos que podemos considerar como falsos amigos entre el castellano y el francés. Y empezamos ya. Con todos los verbos que existen, hay 4 sonidos que salen al final del participo pasado. Hay el sonido E, por ejemplo, j'ai mangé. Hay el sonido I, por ejemplo, j'ai fini. Hay el sonido U, por ejemplo, j'ai attendu. Y tenemos el sonido R, por ejemplo, il a ouvert. Empezamos entonces con los participos pasados que tienen al final el sonido I. Hay que saber que el sonido I se puede escribir de diferentes formas. Se puede escribir con una I solo, con una IS y con una IT. Pero recuerda, en francés, el consonante del final no se dice. Así que si escribe IS, o IT o I, se dice I. Con los verbos que se acaban con la letra I, vamos a coger 2 verbos importantes. El verbo choisir y el verbo finir. Por ejemplo, j'ai choisi, tu as fini. Y a la forma negativa también. No olvides que la ne y la pas se ponen a los lados del auxiliar. El participo pasado viene solo detrás. Por ejemplo, je n'ai pas choisi, tu n'as pas fini. Ahora, con los verbos que se acaban con IS al participo pasado, vamos a coger 2 verbos muy importantes. El primer es el verbo prendre. Prendre significa tomar y coger. ¿D'accord? Prendre, podemos tener el instinto de poner la IS al final. Por ejemplo, j'ai prendu. No, no se dice así, es mucho más corto. Es decir, se dice j'ai pris. Tu as pris. Por ejemplo, elle a pris une décision. Elle n'a pas pris la bonne décision. Con este verbo, que es prendre, podemos ver otros verbos de la misma familia. Por ejemplo, tenemos el verbo prendre, pero tenemos el verbo apprendre. Igual, j'ai appris ma leçon. También tenemos el verbo comprendre. Por ejemplo, tu n'as pas compris. Hay otro verbo súper importante que el participo pasado se acabó con IS. Es el verbo mettre. Significa poner o meter. Este verbo igual no se dice j'ai mettri. No, es mucho más corto. Es como j'ai mis. Je n'ai pas mis. Y con este verbo igual podemos conjugar otro verbo que es de la misma familia. Por ejemplo, permettre, que es permitir. J'ai permis. Entonces, con estos verbos que tienen el participo pasado que se acabó con IS, tienes que concentrarte sobre el verbo prendre y el verbo mettre. Y desde allá podemos expresar más cosas. Con los verbos que se acaban al participo pasado con IT, podemos ver 2 verbos importantes que usamos a menudo. Por ejemplo, el verbo dire. J'ai dit. Je n'ai pas dit. También tenemos otro verbo bastante importante que es escribir, que se dice écrire. Por ejemplo, j'ai écrit une lettre et tu as dit merci. Ahora pasamos a los verbos que tienen al final del participo pasado la letra U. Y se dice el sonido U. Cuidado, no se dice U, se dice U. Paréntesis, para que el sonido U te sale bien, tienes que pensar el sonido I. Ya lo sé que es muy diferente, pero mira, I, cuando dices I, dentro de tu boca, tu lengua, tu paladar y todo eso está de una forma. I. Solo tienes que mover tus labios. Es decir, I, U. I, U. Solo esos labios van hacia adelante.
¿Ok? Hay muchos verbos que se acaban con el sonido U, el participo pasado. Por eso vamos a focalizarnos sobre los verbos que ya hemos visto al presente en clase anterior. Por ejemplo, el verbo devoir, pouvoir et vouloir. Por ejemplo, el verbo pouvoir, me puedes decir j'ai pu. De pouvoir pasamos a pu. ¿Ok? J'ai pu. O je n'ai pas pu. Tu as pu, tu n'as pas pu. El verbo vouloir. El verbo vouloir es interesante porque justamente el participo pasado se dice voulu. Tenéis estos dos sonidos muy parecidos y yo sé que para el castellano se puede confundir bastante. Por ejemplo, voulu, j'ai voulu, tu n'as pas voulu. Y al final, el verbo devoir. Recuerda, devoir en español es deber, pero yo sé de experiencia que usáis mucho la expresión tener que. Olvidáis esta expresión, no existe en francés. Entonces, devoir se transforma, devient muy corto igual. Du. Por ejemplo, j'ai dû travailler. Pero también tenemos otros verbos que me parecen súper importantes de ver juntos. Por ejemplo, el verbo entendre. Entendre es un falso amigo. No significa entender, como en español. No, entendre significa oír. Y aquí otra vez hay que distinguir el verbo oír, entendre, y el verbo escuchar, écouter. Para simplificar la definición, el significado de estos verbos, écouter es un verbo que usamos cuando lo hacemos a propósito. Por ejemplo, j'ai écouté de la musique. Es algo que queríamos hacer y lo hemos hecho, era a propósito. Pero entendre sobreentiende que no lo hemos hecho a propósito, que este verbo lo hemos hecho o lo hemos usado sin querer. Por ejemplo, j'ai entendu les voisins se disputer. He oído los vecinos pelearse. Si digo j'ai écouté les voisins se disputer, significa que realmente hemos prestado la oreja para como espiar a los vecinos. No, entendre es algo que lo hemos escuchado pero sin querer. ¿Vale? ¿Veis esta diferencia? Bastante importante. Hay otro verbo con U que me parece súper importante de ver, es attendre. Attendre no es atender. No, attendre significa esperar. Y ahí también hay que distinguir dos cosas. En español tenéis esperar de esperanza. Por ejemplo, espero que estés bien. J'espère que tu vas bien. Hay una esperanza. Pero attendre, como lo usamos nosotros, es de esperar algo, esperar su turno, esperar una respuesta. Por ejemplo, j'ai attendu le train. En plan, tenemos una visión un poco diferente sobre esto. De esperar, esperar es algo que no sabemos realmente si va a pasar o no. Attendre, sí que sabemos que algo va a pasar, pero estamos esperando que va a pasar. Esperar un bus, esperar una respuesta, lo que sea. Pero esperar es algo que tenemos ganas, pero no sabemos si va a ocurrir o no. Otros verbos con U que me parece súper importante. Voir y boire. Eso es una pronunciación del castellano que podéis confundir la B y la V. Boire es beber. J'ai bu de l'eau. J'ai bu. Es mucho más corto. Igual, bu, la B, son tus dos labios que se tocan. J'ai bu. Pero j'ai vu sería una V. Y aquí, vu son tus dientes de arriba que tocan el labio de abajo. Vu. Bu et vu. Por ejemplo, j'ai vu un film. J'ai bu de l'eau. Ahora pasamos a los verbos que tienen el participo pasado que se acaban con er. Se escribe ERT, ERT. Pero ya sabes, el consonante del final no se dice, así que se dice er. A no confundir con los verbos que se acaban con ER, que la R aquí no se dice E. ¿Vale? Manger, j'ai mangé, et ERT. Por ejemplo, ouvrir. Tenemos este verbo que me parece interesante, ouvrir. Il a ouvert à 17h. Tenemos otros verbos que, por ejemplo, sería souffrir. Nous avons souffert. También tenemos offrir.
Tu as offert. Y por fin acabamos con los bichos raros. Son verbos súper importantes igual, pero que son muy irregulares. Más irregular que los irregulares. Empezamos con el verbo avoir. Puede ser un poco lioso, porque claro, ya usamos el verbo avoir al presente para conjugar el pasado compuesto. Pero no significa que no podemos expresar el verbo avoir al pasado. En plan, si necesitas expresar tuve o he tenido, pues claro, es el verbo avoir que tenemos que conjugar. Entonces, la primera parte, verbo avoir al presente, como todos los verbos que hemos visto, j'ai. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Entonces, el participo pasado del verbo avoir es dos letras, e y u. Y se dice u. Por ejemplo, he tenido o tuve, se dice j'ai eu. Por ejemplo, j'ai eu de la chance. He tenido suerte. También el verbo être es un verbo irregular. El verbo être en francés se dice être, pero en español ya sabéis que significa ser y estar. Entonces, si quieres expresar he estado, estuve o he sido, pues en francés se dice j'ai été. El participo pasado del verbo être es été. J'ai été. Por ejemplo, tu as été au Mexique. Y acabamos con un verbo, otra vez muy importante, que es el verbo faire. Faire significa hacer. Lo usamos un montón. Lo usamos un montón para, sobre todo, hablar de actividades. Puede ser actividades artísticas, deportistas, lo que sea. Por ejemplo, el verbo faire, su participo pasado sería fait. F-A-I-T. La T no se dice. Fait. Por ejemplo, yo hice o yo he hecho, se dice j'ai fait. A la negación, je n'ai pas fait. Il a fait du sport. J'ai fait mes devoirs. Y voilà, hemos acabado la segunda parte de la lección sobre el pasado compuesto. Estos verbos, claro, tenéis una lista en esta lección, una lista no exhaustiva de los verbos que usamos mucho. ¿Vale? Con el tiempo vamos a ver más verbos, pero me parece interesante de ver como los verbos más usados o también los verbos que ya hemos visto antes. Entonces, muchísimas gracias por tu escucha y espero verte pronto y seguiremos con entonces el pasado compuesto, parte 3. Que vaya bien, merci beaucoup et à bientôt.